día viernes en Perumín, esta gran feria internacional que se realiza en Arequipa cada 2 años, a la cual hace 2 años no fue nadie del gobierno, prácticamente ningún ministro, no fue tampoco el presidente Humala, fue la viceministra de Minas y estuvo ahí 2 horas furtivamente y se escapó. Esta vez fueron 8 ministros y fue el presidente, incluso con un día de anticipación, y en la clausura dijo cosas como esta: la minería es una actividad compleja y planificada, transversal, que genera demanda y que anima de este modo la productividad de otros sectores, incrementando la competitividad general del país. Dijo que el Perú, gracias a la minería, está en un proceso de transformación, que no es simplemente un auge parcial, y que nuestro esfuerzo debería dirigirse a la perspectiva estratégica de largo plazo, cómo hacer que esta nueva minería se transforme en una palanca para dar el salto hacia el desarrollo industrial, que sí debe seguir siendo nuestro norte como país. Ahora, de lo que se trata es de aprovechar la capacidad que tiene la minería para arrastrar, para empujar a otros sectores en la dinámica del crecimiento, superar las brechas que nos dividen, sacar de la pobreza a quienes menos tienen. ¿Se puede lograr algo así en el Perú? Claro que sí, dijo. Y en fin, se presentó varias láminas y mostró cómo podría ser el desarrollo energético, de transportes en el norte, en el centro y en el sur a partir de los grandes proyectos mineros, una visión del desarrollo nacional a partir de la minería que realmente llamó mucho la atención. Un compromiso, una idea tan clara acerca del papel de la minería. Estamos con Alfonso García Miró, presidente de la CONFIER, para conversar acerca de esto. Alfonso, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Recordado brevemente el contenido del discurso, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, yo, para terminar de aburrirnos un poquito quizá, pero para mí esto es lo más importante, déjame leer solamente 2 párrafos del discurso del presidente adicional, los que me digo tú. Al momento de concluir, él menciona: el Perú siempre ha sido considerado un país minero, pero como hemos visto, se ha producido un salto cualitativo expresado no solo en el hecho de que producimos más, sino que también lo hacemos de manera responsable. Es una frase que me parece extraordinaria, dicho por un presidente del Perú del siglo XXI. Y el otro párrafo que concluye es: la minería responsable ha de convertirse en la palanca de nuestro desarrollo, de la mano con la inversión privada, que es una de las variables esenciales de este crecimiento y a la que convoco como socios para hacer realidad estas perspectivas de desarrollo y de industrialización. Entonces, después de analizar lo que hemos escuchado nosotros del presidente, las señales que ha dado el gobierno con el envío de la más grande delegación, creo que a cualquier evento privado que haya yo conocido hace mucho tiempo, lo que a mí me termina de explicar esta reacción del gobierno es algo que veníamos diciendo hace un tiempo, que el Perú estaba en un proceso de transitar desde un, digamos, inicio muy primario de la explotación minera, que es un gran recurso que tiene el Perú y que ahora ya vemos casi hay muy pocas personas en el Perú que discutan que esa es una gran oportunidad que tiene el Perú para poder transitar de la mano de ese sector y empujar muchos otros y jalar muchos otros sectores hacia el país desarrollado que queremos ser. Digo, no ha habido mucha discusión sobre eso. Sí hemos necesitado una serie de confrontaciones, diría yo, sucesivas aproximaciones, unas más duras, otras más flexibles, unas más confrontacionales, otras más académicas, pero yo tengo la impresión, y quizás tú también, o por lo menos a mí me parece, que el Perú de los últimos 10 o 15 años, como en muchas cosas ha cambiado, en una de las que ha habido un profundo aprendizaje doloroso a veces, es en el de llegar a consensos finales de qué es lo que debe de hacer para este país una oportunidad de desarrollo y de crecimiento en donde todo el país, no solamente un grupo pequeño de empresarios, sino todo el país pueda tener la oportunidad de dar ese salto cualitativo y de transitar de la pobreza a la clase media al sector próspero, y del sector próspero al de la riqueza y atesoramiento acumulado, que es lo que todo país civilizado ha hecho. Entonces, mi percepción es que al gobierno le ha tomado tiempo entender al presidente, viniendo de un origen totalmente confrontacional y con todo el derecho, por desconocimiento y probablemente por muchos, o por errores de la minería del pasado, incluso hay que reconocerlo también. Le ha tomado tiempo reconocer al gobierno la importancia de este sector, ha tenido que aprender en muchos casos con ejemplos duros, confrontacionales, como digo,
ha habido violencia en el Perú sobre ese tema, pero la señal que yo entiendo del gobierno y directamente del presidente es, ya logré ver cuál es el futuro del Perú, ya logré ver qué es lo malo que se podría decir la minería y que se puede discutir hoy día más que nunca con la minería ilegal, que él ha diferenciado de la informal. Me parece también muy bien eso, poder discernir. Entonces, al final creo que estamos llegando como país a ese escenario de madurez y de consensos en donde no importa cuál es el origen ideológico o político. Si un político es un político moderno, tiene todo el derecho de, siendo de izquierda o siendo de derecha, apostar por el crecimiento productivo del Perú. Uno le da más énfasis a la actividad social, otro le dará más énfasis a la productividad, pero si son personas sanas, sensatas, que quieren a su país, sea de izquierda o sea de derecha, saben que no se puede oponer al país ante la minería o ante un recurso tan importante como el sector minero, sino al revés, sacar el mejor provecho posible y construir puentes, hacer sociedad, no dejar nada en la mesa a ningún privado y sacar todo lo que se pueda en beneficio de los peruanos vía los impuestos, pero todo lo demás, permitir todas las libertades, dar todas las concesiones que sean posibles sobre la base de cumplir la ley y pagar los impuestos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día con la minería en Perú. Cumplen la ley, son empresas modernas, no solamente cumplen la ley en el Perú, cumplen las exigencias de control y de calidad más altas que puedan haber en cualquier otro país del mundo, porque esa minería está en todo el mundo. Entonces, es un antes y un después de Perumín, creo yo, desde el sector privado y desde el gobierno. Un antes y un después, ¿tú crees? Yo creo que sí. Ahora, también es cierto que digamos, el gobierno se ha percatado, se ha dado cuenta súbitamente con la caída de los precios, que tampoco ha sido abismal, pero hay una cierta caída de los precios, que los ingresos fiscales han caído, y de pronto se encuentran con que hay un montón de proyectos que estaban paralizados por razones de conflictos sociales y todo lo demás, y entonces dicen, caramba, he perdido el tiempo, hay que retomar esto como de lugar porque necesitamos más ingresos para hacer más redistribución, etcétera, y para generar un desarrollo, pero ha ido más allá que eso, ¿no? Pero quería mencionarte lo siguiente, por ejemplo, hoy hay una declaración de Óscar González Rocha, presidente de Sauden Perú, que Sauden tiene previsto destinar 7.000 millones de dólares para proyectos mineros en el Perú hasta el 2016, 7.000 millones de dólares, pero menciona cuáles son: la ampliación de Toquepala, la ampliación de la optimización operativa de Cuajone, Tía María. Bueno, esas tres están paralizadas. Sí, Susan, menciona dos más: las Chancas en Apurímac, que no sé si está paralizada o no, y la subestación eléctrica número 3. Sí. Entonces, quiere invertir 7.000 millones, pero no puede. Sí. Entonces, ahí... Yo he escuchado también, hay que reconocerlo, hace muchos meses que venimos hablando de la paralización de los proyectos y yo creo que ha servido ese discurso y ese reclamo genuino, alturado, educado, pero genuino, de la paralización en el ente público. Pero también tengo que reconocer, y hay que decir las cosas buenas cuando hay que decirlas, y no tenemos ningún problema en decirlo nosotros en Confier, porque para eso estamos, para señalar lo bueno y lo malo y tratar de generar opinión pública favorable a la inversión de la empresa en el Perú. Lo que quiero decirte es que recientemente son las últimas semanas, yo ya he comenzado a escuchar en privado y en público del sector privado, de los empresarios que están en rubros y en sectores complejos que requieren autorizaciones o supervisión del Estado, ya he comenzado a escuchar que hay un notable cambio en la actitud y en la materialización de ciertas autorizaciones y permisos, lo cual quiere decir que aquellas promesas que se dieron meses atrás y que generaron un súbito cambio en la desconfianza para comenzar a recuperarla del sector privado, y que nosotros decíamos la única manera en recuperar esa confianza perdida y llegar a los niveles normales, es que esas promesas que se habían hecho algunas semanas o meses atrás se comiencen a materializar. Pues bueno, yo ya comienzo a escuchar concretamente, y lo digo con genuina optimismo y reconociendo el gobierno el cumplir su palabra y su compromiso, ya comienzo a escuchar, sin flexibilizar ningún tipo de mecanismo de cumplimiento de norma ambiental ni ningún otro tipo, simplemente hay una mejor actitud y una facilitación y una rapidez en la otorgación de permisos. Ahora, hay muchos proyectos y negocios y empresas que siguen teniendo paralizada y en la tubería del gobierno su autorización, pero yo confío que así como ha comenzado ya una rotura de inercia por parte del gobierno ahora, esta se materializa y se generaliza en todas las demás instancias.
Entonces, como digo, yo tengo la impresión de que hay un antes y un después en el compromiso con el futuro económico del país. No importa el carácter político o la ideología que se tenga, si se tiene una sensatez hacia el crecimiento del Perú, tengo la impresión de que parte del gobierno hay ese antes y después, y se ha materializado simbólicamente en este gran evento minero que es Perumín, que es una extraordinaria oportunidad para vender al Perú, no solamente entre los peruanos, sino fundamentalmente en la comunidad de grandes inversionistas en el mundo. Así que, como lo quieran ver, creo que ha sido muy bien aprovechado por el gobierno el decir lo que tenía que decir. Nadie le ha pedido que diga lo que tiene que decir, ni siquiera nadie le ha pedido, porque ya habíamos perdido un poco la esperanza que asistan, sino ha sido propia voluntad, y eso también es una buena señal. Es interesante lo que tú mencionabas, efectivamente, que este discurso del presidente Humala estaría ya recogiendo un consenso interesante, y ha ido incluso hasta un poco más allá del consenso, en reconocer el papel de la minería como gran palanca del desarrollo incluso industrial, del desarrollo transversal del país, regional, de conectividad y todo. Y hay otra, pero lo interesante también es que la otra gran noticia de este Perumín fue que se dijo ahí, no sé cuán verdad es, que ya se habría encontrado la manera de prevenir los conflictos sociales y encontrar un consenso con las comunidades. Es a través de estas mesas de desarrollo. Dice, ya no hay mesas de diálogo, sino mesas de desarrollo. ¿Tú has oído hablar de eso? Sí, claro. Yo, como te digo, vamos a comenzar por el final. Finlandia, Canadá, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, son todos países explotadores de recursos naturales y todos son países del primer mundo. En algún momento de su historia, estos países han comenzado con problemas como los que hemos tenido nosotros. No hay ninguna diferencia que estemos en la latitud sur y ellos estén en la latitud norte. Son personas, son sociedades, son tribus, en muchos casos nativas, Estados Unidos mismo, y hay experiencias recogidas de estos países, de cómo han transitado de problemas complejos, muchos de ellos violentos también, a lo que es hoy día, sociedades modernas, con estos grandes zonas de indígenas que se han convertido en socios de los negocios, digo, no socios porque son accionistas, sino socios porque gozan de igual o mejores ventajas y beneficios económicos que los propios accionistas de las empresas explotadoras. Yo lo que te decía al comienzo de la conversación es que esta sensación de sucesivas aproximaciones y de que se llega finalmente a consensos, tengo la impresión de que este tipo, por ejemplo, de mesas, son ejemplos recogidos de otras realidades en el mundo, en donde no importa cuál es el origen de las personas, si hablan quechua o hablan aymara o hablan el negocio indígena de la selva, son los mismos problemas y se solucionan de la misma manera. Ahora, no se solucionan de un día para otro, son conversaciones, sucesivas aproximaciones, como digo, ruptura de desconfianzas. Y mi impresión es que el anuncio que hay hoy día en Perumín de que se ha llegado a un nuevo consenso, a una nueva fórmula para poder encontrar una salida previa a los conflictos, es que estamos llegando a ese nivel de modernidad o de madurez que otros países adquirieron hace muchos años, ¿no? Yo tengo esa confianza y espero que eso ocurra en el Perú, y espero que de esta manera aquellas autoridades que quieren hacer negocio político y aprovechándose de la pobreza de los países sean castigadas por los propios electores, ¿no? Creo que eso es lo que va a ocurrir en el Perú. Bien, Alfonso García Miró, muchas gracias por su participación. A ti, Jaime, en la hora interesante. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Carlos Paredes, el coordinador nacional de Sierra Productiva, que nos trae novedades. Vamos a ver cómo funciona esto. Regresamos.